por la invitación para presentar este libro, que debo de confesar que hasta el día de hoy tengo en mis manos en el verdadero, ¿no? El primero que llegó a mis manos fue un PDF que me hizo llegar el autor Rogelio Laguna, y posteriormente tuve en mis manos el libro en versión cartonera, que no estaba mal. Y bueno, voy a leer un texto que escribí con motivo de El tercer hombre, de Rogelio Laguna. El tercer hombre ante una mujer. Cuando Rogelio me invitó a presentar su libro, primero pensé, ¿qué puedo yo decir de un libro de cuentos si yo soy poeta y mujer? Lo cual hace más complicada tan preciada labor. La respuesta llegó tan pronto. Tuve en mis ojos el PDF que el autor me compartió. Sin embargo, un día de esta semana llegó a mis manos el libro provisional, al estilo cartonero, lo cual no estaba mal, y lo importante era tenerlo en las manos. Fue así que esto del tercer hombre cobró mayor significado. Es un libro que reúne un total de 12 cuentos y un prefacio inútil. La temática de estos oscila entre el amor y el desamor, lo poético y lo teatral, lo efímero y lo sempiterno, y por qué no, lo masculino y lo femenino. Dualidades que bien podríamos decir todos llevamos tatuadas en los ojos, cual si fueran fotografías del constante latir del corazón. Leer El tercer hombre es encontrarse con un cúmulo de imágenes que bajo una visión de mundo al lector hará recordar una serie de películas que sin duda tienen parecido con los guiones cinematográficos que el autor probablemente ha visto. Tal es el caso de los primeros cuentos, Sueños africanos, El tercer hombre, siendo este último el que le da título al libro. En una primera lectura yo pensé o creí que tenía relación con una película que lleva este nombre. Sin embargo, platicando con Rogelio Laguna, me comentaba que no, que ni siquiera la había visto, pero que había leído el libro. Supongo que posteriormente él hablará un poquito más sobre él. Debo confesar que la estructura de este cuento en particular al inicio me pareció un poco confusa, quizá porque parecía una breve obra de teatro. No quiero ahondar en ese detalle porque estoy segura que Jesús hablará de ello. Lo que sí quiero decir es que hablar de tres hombres diferentes en un mismo cuento sin perder el hilo, con ese talento que tiene Rogelio para contar historias, no cualquiera lo hace. Estos tres hombres tan rutinarios y a la vez tan diferentes son únicos. Cito: el primer hombre cierra los ojos y piensa en la muerte. El segundo hombre se mira las manos con paciencia y cuenta sus dedos. El tercer hombre camina de un lado a otro conforme se hace tarde. Es así que el narrador dirige nuestros ojos por sus pasos. Diera la impresión que somos unos espías, que al inicio solo somos eso, al acecho mirando todo lo que hacen, para al final convertirnos en esos caminantes visibles o invisibles de la vida de los personajes. Cito: él sonrió y comenzó a caminar. Es como si nos invitara a caminar por ese proceso que viene después de la creación. También el lenguaje poético está presente. Prueba de ello es el cuento Los años del poeta. Y también hay otro que se llama Aristóteles 3X o La melancolía, que es uno de los cuentos que considero que es más poético. Los años del poeta. Sobre los años del poeta, hay un momento en el que uno de los personajes dice: la ciudad es mi otro y debí saberlo antes. En este cuento, la crítica a los poetas o aquello que surge de la poesía no es
invisible, es evidente. Dice, a veces sospecho que yo fui hecho para días así, que si me dieran a leer el Werther, sería, como dice Bolaños, de los pendejos que se suicidan al terminarlo. El autor nos lleva en este libro de cuentos por algunos recovecos del alma, nos muestra su amplio bagaje cultural y a su vez nos da muestra de autores clave que lo marcaron para la creación de estos cuentos. Tal es el caso de Jorge Ibargüengoitia, Michael Mark Bucard, Graham Greene, Platón, Santiago Almayer, Vicente Leñero y el gran William Shakespeare. Cabe mencionar que no todos son escritores. Por ejemplo, Platón es filósofo y es parte de lo que encontramos en algunos cuentos del Tercer Hombre. El autor utiliza algunos epígrafes para dar creación de nuevas obras a partir de lo leído. Como mencionaba al inicio, hace un prefacio inútil, incluso se lo comuniqué yo al autor. Ese prefacio realmente es inútil, no tenía por qué ponerlo. No era necesario que hiciera tales aclaraciones, pero bueno, cito. Este libro no es autobiográfico, ni tampoco el tema que me importa abordar es el de la homosexualidad. Y sin embargo, tal vez sin querer, he escrito un libro donde la homosexualidad aparece frecuentemente como elemento estético. Nuevamente vuelvo a decirlo, no tenía por qué mencionarlo, sino dejar al lector solito descubrirlo en sus cuentos. Ya con esa aclaración que nos hace, pues descubrimos, aunque no queríamos descubrir el tema de la homosexualidad. Debo mencionar que hay un cuento que en particular es mi favorito, es No me quiero casar. En este cuento, el autor hace gala de un humor característico de su persona filosófica, ante todo, y que de algún modo con sus puntadas roba una sonrisa y hasta una carcajada en la lectura de este cuento. Habla del momento de una boda en Xochimilco, entre Leonor y Alfonso. Las dudas, los recuerdos de ambos y cómo llega Juan en una combi a cambiarlo todo. No quiero decir más porque sería contarles prácticamente todo el libro. Mejor los invito a leer lo que es El Tercer Hombre de Rogelio Laguna y descubrir gran parte de este humor que tiene Rogelio Laguna. Por mi parte sería todo y le cedo la palabra a Jesús Cruz Flores. Bueno, los puntos de coincidencia también a veces son puntos de recurrencia y cuando hablamos de recurrencia hablamos de influencias y a veces las influencias son marcadas de manera ahora sí que establecida con plena conciencia, con alevosía y ventaja, y encontramos pues varios epígrafes que nos hablan de que el autor pues ha pasado, Rogelio Lagunas ha pasado por varias etapas y ha pasado por varias revisiones de la literatura, tanto de los géneros poéticos como de los géneros narrativos e incluso por los géneros teatrales. Lo comentábamos aquí, lo comentaba Blanca Batis hace un rato, de la teatralidad o lo que podría llamar una parateatralidad que podemos encontrar en algunos textos. Más que todo, la estructura sería dentro de las acciones que se marcan en algunos textos de Rogelio Laguna y que bueno, muestran el oficio de dramaturgo, como Blanca Batis ya lo decía acertadamente. La teatralidad en El Tercer Hombre. Leer El Tercer Hombre es encontrar desde el primer cuento, también algunos textos con carácter poético, un lenguaje teatral. Lo vemos en Sueños Africanos, El Tercer Hombre, Otro Sócrates, Aristóteles, cuentos donde la estructura nos remite al teatro. Los diálogos incluso en algunas ocasiones pues hace
se hacen a manera de acotaciones o didascalias. Las acotaciones o didascalias, bueno, son estructuras que se meten dentro del teatro para marcar efectos mecánicos, efectos de movimiento, desplazamiento e intenciones que se tienen por alguna razón que obviar dentro de lo que sería la parte teatral. Es la parte descriptiva, por así decirlo, de lo que sería el teatro. De igual forma, la división por capítulos rememora los actos y escenas en que se divide una obra. La hermana de Chucho, en el cual se hace un homenaje a Vicente Leñero, y Rogelio abordan ciertas temáticas que el difunto maestro Vicente Leñero hace en sus obras Los Albañiles. Una obra que, pues, si no es la obra cumbre de Vicente Leñero, sí es una de las obras más representativas por lo que implicó su llevada al cine, su interpretación en novela. Y hay algo de punto de coincidencia que yo observo en ti, que a lo mejor hay por ahí algún tratamiento que le das dentro de un lenguaje y luego lo tratas al otro lenguaje, y por eso queda permeado con la estructura, en este caso algunos de tus textos como dramaturgia. Vicente Leñero lo hacía muy comúnmente, escribía primero la versión teatral, luego escribía la versión cinematográfica y luego escribía la versión narrativa del mismo texto, lo cual es un ejercicio bastante interesante, porque encontrar autores que logren manejar, como es el caso de Rogelio, ya te iba a cambiar por Pedro Laguna, perdón, Rogelio Laguna, denota que tiene una exploración muy amplia de lo que serían los diversos lenguajes. No es fácil moverse con la habilidad con que él se mueve dentro de los tres lenguajes, lo que sería lo poético, lo narrativo y lo teatral. Involucra que obviamente investiga, conoce los recovecos y los trucos de mago de la creación de ambos, de los tres estilos. Y a Rogelio aborda ciertas temáticas, bueno, ya lo decíamos. El lenguaje coloquial en sus diálogos es como una característica, y por citar uno, pues se dice: hola chula, acá estoy, vente para acá, y acá estoy, acá está tu rey, mi reina. Siempre tuyo es el texto con el que cierra El tercer hombre. Es un cuento en el cual inicia con un epígrafe de William Shakespeare en su obra de Romeo y Julieta. En él encontramos ese intercambio de discursos que en cada capítulo podría hablarse de un mini monólogo o de un unipersonal, pero muy ahora, yo creo que ahora el término sería teatro breve, capítulos o pinceladas para hacer una dramaturgia breve, y que bueno, pueden apreciarse sobre todo por la cuestión de que tiene muchas acciones incluidas en algunos textos. Bien logrados, en los cuales el amor está presente. Me perturban tus manos, me perturba la manera en que sabes recorrer el camino de mi cuerpo, como si alguien te hubiera dicho la combinación. Pero no habla del amor que se queda hasta el final, sino aquel real, que al final de cuentas pues tiene un punto de despedida, y que pues aprovecha las madrugadas y se retira para hacer sus rutinas normales o continuar una vida con las rutinas que esto implica. Termina el cuento y el libro diciendo: quédate, dice Shakespeare, en mi cabeza, siempre tuyo se despiden los amantes de Verona. Te sonrío y te beso antes de salir en el metro, te escribiré este cuento. El tercer hombre es un libro de cuentos plagados de lugares, personajes que traen consigo reminiscencias de grandes obras. Entre ellos, bueno, encontramos, al momento de leer, me llegó una grata sorpresa, porque hablando de intertextualidad yo creo que de alguna manera muy consciente, hay, porque además está el epígrafe y la menciona Juan Gelman, bueno, pues hay una relación con ese texto que hace una interpretación del Cantar de los Cantares de se me fue ahorita el nombre, San Juan de la Cruz, que es una de las obras universales de la literatura, y es una interpretación de este Cantar de los Cantares, o una versión propia de lo que sería el Cantar de los Cantares, que bueno, viene siendo uno de los libros bases del Pentateuco o de la Torá, que bueno, ahí está con todo lo que implica, una sensualidad desbordada, una sensualidad contenida, y la posibilidad de una teatralidad vista a través de los textos. Y por el otro lado, pues
Ahora sí que, hablando de puntos de recurrencia y convergencia, bueno, ya lo hemos hablado en otras ocasiones por el tema de Consuelo Pruneda, y bueno, también Vicente Leñero, que estuvieron muy juntos trabajando algunos proyectos, y que bueno, aún no cumple ya un año en esta Feria Internacional del Libro del Muerto, Vicente Leñero, al cual pues por lo que vos lo conociste, y Consuelo Pruneda, quien acaba de fallecer, y se van dos grandes a distancia de un año y que convivieron, y en un tiempo cercano, uno a la FIL y el otro dentro de la Feria Internacional del Libro. Por mi parte, 4. Sí, perfecto, gracias. Bueno, pues quisiera comenzar agradeciendo a Blanca y a Jesús por estas presentaciones, estas palabras tan generosas. Agradezco a todos que estén aquí. Siempre es importante presentar los libros entre amigos. Es lo que me ha dado la literatura, muchos amigos, y eso me da mucho gusto. Creo que es un pago justo y más que generoso por lo que hago. Les cuento rápidamente que este libro lo escribí desde hace 4 años. Eusebio Rubalcaba me asesoró en algunas partes en su taller, me dijo que no lo publicara hace 2 años y yo me enojé muchísimo porque yo lo quería publicar, pero creo que valió la pena esperar. Agregué algunos otros textos y finalmente tuve la suerte de que Marco me diera la oportunidad de publicarlo en Ediciones El Viaje, ahora que cumple 10 años, y bueno, ha resultado este texto. Marco y yo hemos estado hablando del mismo, discutimos, y eso no de literatura gay. A Marco le da mucho gusto tener un libro de literatura gay en su colección. Yo no estoy tan seguro de que sea literatura gay, pero bueno, puede considerarse hasta cierto punto, porque me parece que los temas que se tratan no son exclusivos solamente de la homosexualidad, sino que simplemente hablan de cómo sentimos, del amor que viene enmarcado en las noches lluviosas y en África y en los territorios, y tal vez por eso en realidad es un libro sobre el desamor. Bueno, pues ya no quiero hablar más del libro, mejor les leo dos cuentitos, y bueno, está la invitación a que dialoguemos más adelante acerca de este texto. Le voy a quedar a deber a Blanca el cuento que ella quisiera que yo leyera, pero voy a empezar con uno que se llama El otoño que viene. Me hubiera gustado que lloviera la noche que me dijiste que te mudarías a Guadalajara. Entonces habría tenido motivos para quedarme en la cama y no moverme. No en la cama, sino en la sala me quedé viendo la lámpara del techo después de que hablaste por teléfono. Sentí la noticia como si una nube de polvo cayera sobre mis ojos. En un segundo imaginé cómo sería dejar de verte recostado en mi cama o caminando por la calle para ir al cine. Dejé de ver tu espalda avanzando frente a mí en el andén del tiempo. Sentí, como a veces oía que dicen las señoras en los mercados, que el tiempo se había detenido y que mi corazón estaba suspendido, colgado del techo como una lámpara roja incendiándose. Está bien, no importa, te dije al teléfono, y después pensé en cualquier pretexto para colgar. Me habría gustado que al colgar, como pasa en las películas, un trueno hubiese estallado a lo lejos, pero la noche estaba en calma y comenzaba a bullir delicadamente el calor del verano. Pronto llegarían aquellas noches en que dormiríamos abrazados sin ropa. Esta vez había una diferencia, que este sería nuestro último verano. Enmudecí observando la lámpara del techo. La luz clara del foco se enrojecía al atravesar la campana de plástico alrededor de este y llegaba hasta el librero, enrojeciendo algunos libros y almanaques que ya estaban en la casa cuando la alquilé. Seguramente ninguno valía la pena. Comencé a sentirme profundamente estúpido sin saber qué tenía que hacer y cómo reaccionar a tu partida. Pensé en cómo viviría los próximos meses a tu lado, besándote, desnudándote, sabiendo que tarde o temprano el tiempo ganaría la partida. Después solo sería la distancia y mi corazón viajaría todas las noches colgado de un avión entre México y Guadalajara. Un avión suspendido en el aire ardiendo, alimentado por los sueños no cumplidos de todos los amantes del mundo que se separaron. Cuando te conocí apenas debías pasar de los 18 años. Tenías el cabello más largo y pensabas que vivir en la Ciudad de México era lo más maravilloso del mundo. Decías que en Guadalajara todos se conocen
y no podías besar a un chico en la boca sin que algún vecino, primo o tía le fueran a tus padres con el chisme. Me hubiera gustado haberte mostrado la ciudad antes que tus otros novios. Aún recuerdo la primera vez que te miré en el largo pasillo del metro. Nos encontramos 2 o 3 veces hasta que me hablaste, hasta que tú quisiste. Pensé en aquel entonces, porque hay algunas edades en las que uno tiene permitido pensar esas cosas, que estaríamos juntos para siempre. La lámpara enrojecida en el techo es el corazón de la habitación, que no sabe que el mundo se transforma afuera, que yo estoy aquí solo mientras las parejas se abrazan y se alejan. Yo he escuchado tu corazón y he escuchado el mío agitarse y volver a la calma. He escuchado cómo pasa tu voz de los gemidos al silencio y cómo tu boca pronuncia mi nombre antes de dormir. El otoño que viene recordaré todas esas cosas y tu llamada y esta noche. La ciudad me mirará y a lo mejor querrá abrazarme. La lámpara sigue inmóvil, no irá a ningún lado. Yo soy el que voy y vengo de una habitación a otra, preparando la ropa para el trabajo de mañana, regando las plantas, buscando una cajetilla de cigarros entre los muebles o entre las sábanas. Pienso en llamar a Luis o a Laura y decirles que te vas, y que de pronto me sentí igual de solo que en la tarde en que supe, sin ninguna duda, que mi abuela moriría. Me quedé dormido con la ropa puesta, faltaba poco para el amanecer. Soñé que me encontraba en una estación de trenes muy blanca, donde mis zapatos pesaban mucho y te buscaba desesperadamente. Estaba yo solo en medio de la nada diciendo tu nombre y nunca llegabas. Cuando desperté ya era tarde. Olvidé poner el despertador la noche anterior y ahora tendría que hablar al trabajo para decir que no llegaría. Abrí las cortinas y un maravilloso sol entró a mi habitación. Me miré en el espejo, en el mismo espejo se refleja el mundo de afuera moviéndose. Como cuando era más joven, me puse lo primero que encontré en el closet y conté el dinero que tenía en el bolsillo. Te voy a extrañar todo el día, pienso, y después me quedo mirando el mundo en movimiento. Un ligero viento entra por la ventana y me consuela un poco. El segundo cuento es el más antiguo de los cuentos que forma parte de este libro y con eso acabaríamos la presentación. Los años del poeta. 1. Quemé tus cartas y me dieron ganas de hacerte el amor de nuevo. Después llovió. 2. Llueve. Y no sé si podría decir algo más triste. A veces sospecho que yo fui hecho para días así, que si me dieran a leer el Werther sería, como dice Bolaño, de los pendejos que se suicidan al terminarlo. Bolaño se quería hacer el culto. A mí me bastaría con ver una película cursi. 3. Y entonces vendrá alguien y me dirá que soy un dramático, que me deje de hacer la víctima y que haga algo útil con mi vida. ¿Cómo decirle que ni siquiera te extraño a ti? Que extraño el México de los 60, aunque nací en el 89, que si pienso en ti es porque no puedo hacer otra cosa, que si estaba contigo era porque quería cogerte, que si te cogía dejabas de ser tú y entonces todo es una mierda. 4. Y al final tenías razón, no sé escribir. 5. Aprendí a conocer la ciudad a tu lado porque tú eras la ciudad, gris, revuelta, melancólica, a veces soleada, a veces lluviosa, estancada cuando te ponías triste, soleada cuando me besabas. Tú eras el teatro y la orquesta sinfónica, tú eras la presunción de los programas de mano y de las personas en primera fila. Eras la soledad de los que se sientan a ligar en Reforma con aires de poeta triste. El mismo aire que tenías tú para que yo fuera a rescatarte, el mismo aire que me dejaste en el rostro, aire de ciudad. 6. La ciudad, nosotros. Tu risa explosiva, nosotros. Tus cartas quemadas, nosotros. Las fotos que guardaré eternamente como evidencia, nosotros. Tu padre insufrible, nosotros. Tu hermano, nosotros. Tu madre, nosotros. Tu novio, nosotros. Si quieres podemos ser amigos, nosotros. Tú eres el poeta, nosotros. Te acaricio desnudo, nosotros. Tu año sabático, nosotros. Te quedas con los más guapos, nosotros. Me tratas como basura, nosotros. Me haces más feliz que nadie, nosotros. 7. El pecado fue que nací en el campo y no en la ciudad, que me acostumbré a los espacios vacíos,
aquello que no es humano pero que es campo y movimiento, aquello que crece y que está anclado a la tierra. No podía acostumbrarme así como hacía los poetas que tienen alas, que se posan en la tierra solo para ser poseídos y después huyen. 8. La ciudad es mi otro y debí saberlo antes. 9. Tlatelolco. La calle estaba llena de basura inmóvil. Los edificios amurallaban la visión del horizonte, viejos, sombríos, verdaderamente olvidados. Ahí los perros, las ventanas, las cadenas con las que se amarran las bicicletas para que no se las roben, son estatuas perdidas que jamás recobrarán su valor. Ahí me di cuenta que amaba la ciudad porque estaba desamparada, llena de concreto, de polvo y de agotamiento. Amaba Tlatelolco porque podía olvidarlo. Amaba Tlatelolco porque ahí el mundo se sentía como yo. 10. Pero si estaba contigo era porque te odiaba, porque quería vengarme de mis amores perdidos, porque no podía resistirme a tu necesidad de afecto, a saquear tus lágrimas, a jugar con cada uno de tus miedos. Si estaba contigo era porque estaba igual de solo, porque jugabas conmigo, porque me dabas mi merecido de vez en cuando, y porque la tarde era más bella cuando estábamos juntos, más bella y cada vez más solitaria. 11. Cada vez que paso por aquella esquina me acuerdo de ti. La gente me dirá que estoy loco si digo que la ciudad habla, pero a lo mejor me tratarán con más clemencia si les digo que tan solo es una esquina cualquiera en zona rosa, esquina de nostalgia podríamos decirle, donde los locos o los jóvenes ermitaños se llenan de recuerdos. Paso por la esquina y me acuerdo siempre de pequeños detalles, tú cocinando, tú hablando por teléfono conmigo, tú desnudo sin valor y sin fuerzas. 12. Te miré siempre a tus ojos grandes y tristes, aun si te estaba mintiendo. Te dije casi cualquier cosa para desnudarte una y otra vez. Tú pocas veces accedías. Me dejé llevar por la ciudad, me puse a leer el Quijote y compré el disco de Brahms. Te ayudé a engañar a tus padres, te dejé que me contaras con lujo de detalles tu vida sexual. Me negué a hacer otra cosa que no fuera conquistarte. Te vi ir y venir una y otra vez, fui y vine una y otra vez hasta que no estuviste. Estoy seguro que debería dejar de pensar en ti, de volver a quemar tus cartas. Debería simplemente recorrer las calles en busca de otros hombres. Pero la esquina me habló y no pude resistirme. Me dijo, ven, acércate, ven y recuerda aquí. Los poetas rurales tenemos todo menos fuerza de voluntad. Aquí estoy sentado esperándote. Creí escuchar a la esquina decir que vendrás. Tal vez la esquina miente, pero quiero creer que si la ciudad existe es para que nos reencontremos. De otro modo no tendría sentido tanta gente, tantos edificios, si no es para que sucedan milagros. Aquí, en medio de la calle, en estas calles donde alguna vez estuvimos juntos, en este cruce de calles donde tus labios descubrieron los míos y donde el destino jugó conmigo como si fuera un niño, en esta esquina te espero. Te esperaré hasta que cambie el mundo. Gracias por estar aquí. Agradecemos por esta maravillosa presentación del libro de Rogelio Laguna. Les recordamos que en la parte derecha de la azotea tenemos cafés y aguas frescas, al igual que